La Odisea ya estrenó, y mejor dicho es Nolan versus los anti-woke. Realmente es una batalla campal lo que se ha hecho con esta película, donde ya no es la simple pregunta si es buena o es mala, si vale la pena verla o no. Simplemente la pregunta real ¿es una agenda política o no? Yo tengo razón o tú no. Yo soy woke o tú no. Algo así, más o menos, es la discusión real sobre esta película. Así que abróchate los cinturones porque vamos a ver qué tan woke es esta película. ¿Es buena? ¿Es mala? Y si realmente vale la pena verla o si solamente por ser una inclusión ultra mega forzada no vale la pena ni que pises el cine. La verdad, chicos, es que creo que las opiniones sobre la Odisea son completamente válidas. A ti puede no gustarte y lo puedes argumentar perfectamente diciendo de que la inclusión forzada, por ejemplo, hay hasta griegos asiáticos, es una locura, o sea, es completamente válido para mí. Así como puedes decir de que no es históricamente correcto, entre comillas, porque ya sabemos que es un canto, un cuento y lo que sea, entonces, básicamente sí puedes también decir eso, que los barcos eran diferentes o lo que sea en esa época, pero de nuevo, estas dos cosas son válidas, pero lo que no puedes decir es ir y atacar simplemente a Lupita Nyong'o, decirle todas las barbaridades que tú quieras solo por su etnia, color de piel. Me parece una porquería y sí me parece que eres un racista, porque eres un idiota decir simplemente eso. Si no te gusta la película, dilo, pero no ataques a la persona. Y chicos, así que esa es mi opinión al respecto. No ataquen a la actriz, me parece muy estúpido, y más si eres hombre, por el amor de Dios, ¿cómo se te ocurre? Pero bueno, eh, o sea, ataquen al proyecto, no a una actriz, porque estaba de hecho leyendo de que Lupita Nyong'o y eh, Elliot Page, ¿no? Solo sale, uno sale 5 minutos y la otra solo 3 minutos, entonces es como ellos están en el proyecto, mejor ataquen el proyecto de las cosas que no te gusten con argumentos. Que como les digo, es perfectamente válido. En especial en este sentido de que creo que esta película paga justo por pecadores, como dice el dicho. ¿Por qué? Porque me parece de que ya las personas están completamente hartas y cansadas y eso es una realidad de toda esta propaganda de Hollywood que te diga qué creer, cómo creer y todo esto, ¿no? Y que te diga de que no lo sé, que puedes cambiarte de sexo a los 5 años, una cosa así, ¿no? Una completa locura total y todo esto. Entonces, está bien que la gente ya esté harta, pero el punto es de que esta película, a pesar de tener inclusión así, súper exagerada, ¿verdad? No es precisamente propaganda como otras películas. Y aquí el hate vino como que fuera la película más wokista de la humanidad y de la historia y todo esto. Entonces, quizás no fue el proyecto en el que reluciera, ¿no? Esta crítica y tuviera lógica la crítica en cuanto al nivel de propaganda que tiene la Odisea respecto a esto. Pero bueno, como les digo, la gente ya estaba harta y la gente cuando le resuena algo así de boquista, se va de boca, tira toda la bilis que tiene, justificado o no. Bueno, desafortunadamente Christopher Nolan pues se llevó todo esto, aunque él con el calibre que tiene, pues va lógicamente a aguantar el golpe, ¿no? Y vaya que son golpes, porque hay muchísimos canales, ¿no? Diciendo de que bueno, en primera instancia que si la apoya eres wokista y desacreditándola en todos los sentidos que pueda imaginar, por ejemplo, de que si fue más exitosa que El Señor de los Anillos y Las Dos Torres, eso es mentira, que no sé qué, que está haciendo un éxito global, no, que lo quieren maquillar y que no sé qué, que realmente es una porquería wokista y que nadie la está viendo y todo el mundo se ríe de él. O sea, es el ataque directo, sea verdad o no, es la realidad que está enfrentando la película y de nuevo, justificado o no, porque como les digo, a pesar de no ser la propaganda, o la más propaganda de todas las películas woke, pues es la que más está sufriendo estos ataques y esto ya, este hartazgo de la gente. Entonces, vamos a ver si esto de alguna manera cambia Hollywood o no. El tiempo lo dirá y déjame en los comentarios tú qué opinas
alrededor, ¿no? De todo esto de que va más allá de una discusión si la película es buena o no. Es una discusión ya prácticamente hasta ideológica, casi, una locura. Si nos enfocamos un poquito en la película, de todo este quilombo, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? Es Christopher Nolan. ¿Alguien realmente duda de que va a hacer un mal trabajo? Ya mucho nos sorprendió con Tenet, que no fue la mejor de todas, pero de ahí no es cuestionable. Música espectacular, me recuerda muchísimo a Interstellar, de hecho. Actuaciones de primera, son actores y actrices increíbles. Puesta en escena, es Christopher Nolan, cada escena un paisaje, y con el Iron, ¿no? Y todo esto, increíble. Entonces es una película épica. Hace honor a su nombre, La Odisea. Es una odisea increíble, realmente. Uno de sus mayores aciertos es el hecho de que dura 3 horas y tú ni cuenta te das. Es una cosa maravillosa que te sientas. El comienzo un poquito lento cuando te ponen al contexto algunas cositas, pero de ahí es un no parar. Cuando ya arranca de lleno, te quedas wow, increíble. O sea, me sorprendió muchísimo lo entretenida que es y cómo se te van esas 3 horas volando. Es una locura, chicos, realmente. Y cuando algo de esa magnitud no te aburre para nada, no estás viendo el teléfono desesperado por querer salir, te desconectas de las redes, que hoy en día eso es muy difícil, hay que darle su mérito, aplaudirlo y decir, este es un gran producto, es una cosa maravillosa realmente, pero claramente tiene sus detalles, ¿no? Me cuesta mucho pensar en detalles, ¿cómo decirlos? Técnicos. Me parece a mí que estructuralmente hablando es una película muy buena. Si quieren criticarla por algo, bueno, Los Simpsons lo hizo mejor porque Christopher Nolan te dilató 3 horas y en Los Simpsons en un capítulo de media hora te contaron la Odisea. Soy de los 90, probablemente tú eres más de Rick and Morty, pero bueno, Los Simpsons, ¿no? Así que, bueno, la película es para mí un 10 de 10, claramente un clásico instantáneo moderno, pero como les decía, sí me parece de que hay cosas que criticar. Por ejemplo, podemos ver el tema de Agamenón. Nadie está hablando de eso, lo cual me parece estúpido porque Agamenón es Batman en la película. O sea, todas las escenas en las que él sale es Batman. Tan así de que si Christopher Nolan no hubiera hecho las películas de Batman, probablemente pensaría, o la crítica en general pensaría de que quiere meterse al DCU, hacer algo de Batman o algo así de estúpido es. Entonces, claro, la gente se enfoca más en la polémica, pero no en estos detalles que sí son importantes. Las armaduras son, no sé, una cosa de locos, ¿no? O sea, súper futurista todo, a pesar de, entre comillas, tratar de emular la antigüedad y todo esto, pero bueno, ultra épicas cada armadura. Pero también ahí nos demuestra un poco cómo Christopher Nolan quería su épica y su estilo en todo. Nos demuestra también cómo rompe la realidad por querer contar su forma y su estilo. Y si Agamenón, viéndose como Batman, era como quería, digamos, graficar este personaje, mitificarlo y volverlo cool, está en su derecho de volverlo cool de esa forma. De hecho, hay, y perdón por los ejemplos, eh, otros formatos en los que podemos ver estos cambios tan extraños. Hay un anime que es como de Santa Super Saiyajin, entonces hay un cambio perfecto, pero ¿por qué nadie habla de esto? Porque Christopher Nolan es más interesante acabarlo, ¿no? Por cambiar la historia. También, y aquí tenemos un ejemplo que tal vez tú eres, o fue algo muy ajeno el ejemplo que te puse, pero Inglourious Bastard, creo que es, ¿no? Aquí Quentin Tarantino hizo lo que quiso y acabó al personaje más funesto de la historia de la manera que quiso. Y fue aplaudido y fue galardonado, poniendo una de esas a esta película como una de las mejores en su cinematografía. Y nadie dijo nada, más bien la aplaudieron y todo. Entonces, y claro, pues todo esto porque fue un personaje ultra funesto, ¿no? Pero, quitando eso, me parece una hipocresía total, pues que tú digas como que no, Christopher Nolan, no sé qué, no sé cuándo. Sí, aplaudiste la película de
Quentin Tarantino. Si no, pues ve a verla y tú me contarás. Pero lo que sí es cierto es que hay demasiada inclusión. Tenemos, como decía, a asiáticos siendo griegos. O sea, hay una etnia de arcoíris a reventar en toda la película. Sinceramente, yo no me percaté, o sea, sí me percaté, pero estaba tan involucrado en la historia que no, digamos, le puse atención a eso, no me importó eso, no lo sé. Cuando apareció Lupita y todo esto, y los 100 hombres, y luego que la desfiguró, y los 500 hombres, consideraba más de que, ok, la historia está interesante y todo esto, pero no sé, no le puse atención, la verdad, a esos detalles. Así es que no lo sé, chicos, ¿qué quieren que les diga? Sí es cierto que sí está mucho el tema de la inclusión. Es algo de que, bueno, pero no del todo, porque recuerden de que Nolan le encanta trabajar con sus amigos, o por lo menos con profesionales con los que ha colaborado y ha tenido cierta química. Y, por ejemplo, el caso de Elliot Page, él trabajó con ella cuando era chica en este tema de Inception y más bien se hubiera visto peor que no volviera a contar con él ahora que es hombre, ¿no? Ahí sí hubiera sido como que extraño, porque tu amigo, porque la persona, siendo tan recurrente, no volviste a llamar a Elliot. Entonces, eso se hubiera visto peor desde mi punto de vista, pero bueno. El tema está de que por lo menos en ese caso en particular se entiende de que ya había trabajado con él y por su historial era lógico que contara con él en otro proyecto. Pero bueno, muchos dicen de que la inclusión estuvo por parte de Nolan estratégicamente para que lo galardonaran en los Oscars. Dicen que hay una cláusula de que te permite ingresar a los Oscars siempre y cuando muchos de estos personajes sean de diversas etnias, diversos países, etcétera, etcétera. No lo sé, lo veo rebuscado, pero el tema está de que me parece que al final no importa. Nolan hizo lo que quiso, como lo dije, desde su estilo, desde su cast. Y creo que eso defiende esa parte, entre comillas, ¿no? Que desde si él pone a Batman y esa es la forma de representar a Agamenón, porque es su forma de interpretar, que es la épica, todo lo demás, así es como él lo ve y lo entiende. Entonces, no le importa. Entonces, no lo sé, chicos. En general, la película está bastante bien. Toca unos elementos de terror también que recuerda mucho a Sam Raimi en cómo hacer o tener toques de terror en una película de acción, aventura. Entonces, eso me pareció una genialidad y en la que, de nuevo, muy poco se está hablando, el tema de cómo Christopher Nolan tocó el terror y lo acarició y lo mostró de una manera increíble. Todo esto cuando sale el cíclope, cuando el tema de los que los convierten en animales. No les voy a dar mucho spoiler si no lo has visto, pero la verdad es que yo creo que quedé impactado y que, wow, esto está fuerte, esto da miedo realmente, da cringe. Entonces, en ese sentido, Christopher Nolan hace un excelente trabajo. También podemos ver la escena de acción. También Tom Holland, Robert Pattinson se come cada escena que tiene. O sea, es una película súper, súper entretenida. Y si no la has visto porque crees que es woke, ve a verla, darle una oportunidad. No es tan grave como lo piensas, pero si eso te rompe, como lo digo, es válido. Así que bueno, chicos, esto es básicamente mis pensamientos de la película. Claramente para mí, ya lo dije, es un 10 de 10, pero déjame en los comentarios tú qué crees en realidad, si te gustó, no te gustó, y si no te gustó por estos dos puntos importantes, que es la inclusión en toda la cinta, de todo prácticamente el cast, y por otro lado, no te gustó el cambio histórico, porque las armaduras no eran así, porque Agamenón se mira como Batman, porque los barcos también no eran históricamente accurate y todo esto, pues dilo de esa manera, es válido y me parece decir, bueno, es que esta película es una mierda por eso, está bien, pero por favor, no vayas
a insultar, sí, porque también uno puede insultar, me parece, actores que lo han hecho mal, ese no es el punto, pero no insultes a alguien por su color de piel, por su etnia y por algo que no tiene absolutamente nada que ver y que es ajeno al actor. Eso sí me parece muy denigrante como opinión. Pero bueno, esa es mi opinión, chicos. Déjame en los comentarios tú qué opinas. Suscríbete si no lo has hecho. Muchos ven mis videos sin suscribirse. Y me parece que con esta película podemos lograr más suscripciones. Yo soy Wetex y nos estaremos viendo en el siguiente video. Bye bye.